Momento de hablar de números, economía. Las historias que hay detrás de cada uno de ellos también las presentamos en nuestra pantalla de Telesur. Estamos en Impacto Económico, póngase cómodo porque a partir de ahora comenzamos a revisar los temas que también a usted le interesan. Vamos a hablar de Argentina porque allí se anunciaron macrimedidas y han aflorado estas macrimedidas tras el revés de las PASO. UNICEF y la OIT llaman a erradicar el trabajo infantil. Hoy lo revisamos en contexto. Y la economía alemana registra una caída de 0.1% en el segundo trimestre de 2019. Con esto y más, comenzamos. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ofreció un balance en su discurso a la nación y anunciaba medidas para tratar de contener la actual crisis económica propiciada precisamente por su administración. Luego del revés de las PASO, el mandatario ofreció estas medidas no para corregir el rumbo económico del país y revertir la crisis social, sino todo lo contrario. Veamos de qué se trata. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia de lunes. Dudé de hacerla, porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. Entre la batería de medidas se anunció un aumento del salario mínimo, el segundo en lo que va de año. Para ello convocó al Consejo Nacional de Empleo, la productividad y el salario mínimo, los trabajadores y las empresas para definir el porcentaje del aumento. Sin embargo, la opinión ciudadana no recibe positivamente los anuncios. Bueno, me parecen todas medidas preelectoralistas, que ya tuvo 3 años y medio para hacer las cosas como corresponde y las hizo todas para atrás. El gobierno anunció que el impuesto a las ganancias aumentará un 20% el mínimo impositivo para jubilados y trabajadores en relación de dependencia. También habrá devolución de impuestos ya pagados en el año por 12.000 pesos para grupos familiares con 2 hijos y que tengan un salario de 80.000 pesos al mes. Igualmente, se anunció que los trabajadores en relación de dependencia no pagarán el impuesto al trabajo, cifrado en 11% del sueldo bruto entre septiembre y octubre. Es una mentira más, como las que dijo para llegar a ser presidente, y es una mentira más para a ver si calma la situación. ¿Calmó o no calmó nada? Por otra parte, se asignarán bonos para empleados públicos, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Federal. Para trabajadores informales y desempleados, se realizarán 2 pagos extras, a través de la asignación universal por hijo por un monto de 1.000 pesos entre septiembre y octubre. El gobierno agregó a las medidas el congelamiento de tarifazos a los combustibles solo por 90 días. Dio un plazo de 10 años a las pymes para pagar deudas vencidas hasta el 15 de octubre con el fisco y ofreció becas estudiantiles. Bien, yo creo que con las medidas que él está tomando no van a llegar a resolver nada de eso. Sin embargo, ninguno de los anuncios contiene medidas para controlar la fuga de capitales ni frenar la bicicleta financiera. Tampoco se promueven acciones que impulsen la producción y el empleo y se deja a un lado el quiebre de empresas. Y es que la devaluación del peso tras el resultado de las PASO en Argentina ocasionó que la economía real entrara en un estado de shock. Así lo han afirmado analistas como el economista argentino Javier Lewkowicz. Él dice que el desborde cambiario paralizó el movimiento comercial por el freno en los despachos y también en muchos sectores ya no hay precios de referencia. Así lo ha dicho el economista argentino, quien agrega que las grandes empresas de consumo masivo frenaron las entregas mayoristas y supermercados o ya enviaron nuevas listas de precios
con subas escalonadas del 20%. En las listas de los productos que figuran con nuevos precios se encuentran productos como harinas, derivados, aceites, artículos de limpieza y de higiene personal. Avanzamos con otros temas. Estado Plurinacional de Bolivia. Desde allí el presidente Evo Morales aseguró que el país tendrá las ganancias a través de la exportación de la carne a la República Popular China. De acuerdo al mandatario boliviano, el país exportará este año 40.000 toneladas de carne bovina al gigante asiático y este comercio generará ingresos por la cifra de 219 millones de dólares. Para finales del mes de agosto, las empresas bolivianas Frigorífico de Oriente, Fridosa, y también Matadero Frigorífico de Santa Cruz, Frigor, exportarían por primera vez carne bovina deshuesada y congelada, además de grasa bovina comestible sin refinar rumbo a China. El mandatario boliviano recordó que el país abrió mercados para exportar la quinoa, la soya, la carne de res y el café. Por ese motivo, instó a potenciar la producción de estos rubros para cubrir las demandas de los clientes. Y representantes de la Auditoría Superior de la Federación Mexicana presentaron entre 9 y 10 denuncias por el presunto desvío de recursos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. En los actos de corrupción están involucradas dependencias estatales, universidades públicas, así como también servidores públicos de distintos niveles de gobierno. El titular de la Auditoría Superior, David Colmenares, resaltó que se está revisando la cuenta pública 2018 con la finalidad de abordar temas de inteligencia financiera y de análisis económico. Según el funcionario, se ha logrado una coordinación con la autoridad judicial y con la Fiscalía General de la República. Asimismo, el organismo señala que hay otras 60 denuncias calificadas como muy relevantes o estafas maestras. Así lo han dicho. Y el mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez cumple su primer año al frente del Poder Ejecutivo. Una encuesta elaborada por el Centro de Investigación y Estudios Socioeconómicos muestra imagen no muy positiva del dignatario. Ya le contamos. El presidente Mario Abdo Benítez arribará en las próximas horas a su primer año como jefe del Ejecutivo de Paraguay, con 69,3% de desaprobación sobre el trabajo gubernamental. El 49,1% de un grupo de 1.200 personas consultadas en la Gran Asunción, entre 18 y 35 años de edad, calificaron como mala la tarea del gobernante y otro 20,2% dijo que era muy mala. Solo 28,8% de la ciudadanía consultada calificó de buena su gestión y muy buena el 1,9%. Sobre el liderazgo de Abdo Benítez, 53,8% de la ciudadanía cree que no lo ejerce y el 37,5% dice que sí lo ejerce. Asimismo, la encuesta dio a conocer un ambiente de crisis política en el gobierno por el polémico pacto energético con Brasil, a través de la hidroeléctrica de Itaipú. Y durante esta jornada, hace minutos, el presidente venezolano Nicolás Maduro dirigía sus palabras desde el Palacio de Gobierno en Caracas. Realiza jornada de trabajo productivo, está dedicado fundamentalmente a la producción de alimentos en su país. Durante esta actividad, el mandatario interactuaba con el gobernador del estado Yaracuy, quien estuvo al frente de la reactivación de la planta procesadora de maíz precocido y del centro de empaquetado de alimentos denominado Yaracuy. El jefe de Estado venezolano también aprobó el pago del primer lote de animales destinados al Plan Porcino Nacional para así garantizar la producción cárnica del plato navideño. El Gobierno Nacional de Venezuela anuncia la transferencia a la Gran Misión Chamba Juvenil de las empresas Algodones del Orinoco y Conglomerado Productivo Textil para recuperar así el sector de vestimenta en el país suramericano. En otro momento, el mandatario instó a cada región del país a producir los rubros alimenticios distribuidos a través de comités locales de abastecimiento y producción. También continúa mostrando muchos más rubros durante su intervención que se mantiene en cadena nacional. Es tiempo de que hagamos una pausa a través de nuestro impacto económico, pero al volver estaremos hablando del trabajo infantil. ¿Qué ha dicho UNICEF? ¿Qué ha dicho la OIT sobre este flagelo? Les contamos al regreso. Acompáñanos.
Mostramos hoy las cifras del trabajo infantil que durante este 2019 ha suministrado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Internacional del Trabajo de manera conjunta. Han dicho que estas cifras constituyen todo un llamado para que los gobiernos aumenten sus esfuerzos sobre este flagelo en su erradicación. Hoy en Contexto ampliamos el alcance que tiene el trabajo sobre la población infantil, el impacto por regiones y también las metas para reducir la tasa en los próximos años. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocida como UNICEF, hasta junio de 2019, unos 168 millones de niños y niñas eran víctimas del trabajo infantil. Según el organismo dependiente de la ONU, la incidencia del trabajo infantil en los países afectados por conflictos armados, es decir, donde viven alrededor de 250 millones de niños, era 77% mayor que el promedio mundial. También en estas regiones, el porcentaje de empleos peligrosos fue un 50% mayor en la población infantil. UNICEF señala que el trabajo infantil es tanto causa como consecuencia de la pobreza, y esta situación refuerza las desigualdades sociales y la discriminación, priva a los niños de un futuro próspero y socava el bienestar del Estado y del individuo. De los 15,5 millones de niños y niñas que realizan tareas domésticas en el mundo, la mayoría niñas, rara vez son visibles y se enfrentan a muchos peligros. Asimismo, en los últimos años las cifras sobre el trabajo infantil han registrado una escasa baja. Entre el periodo 2008 y 2012, el trabajo infantil disminuyó solo en 1% y el progreso en la reducción del trabajo en las niñas fue un 50% menor que el de los niños. Y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, destaca que casi todas las regiones es donde pueden encontrar a los niños y las niñas con las mismas probabilidades de realizar este trabajo infantil. Sin embargo, hace excepciones como varios estados que traemos en estos otros datos. En la región de América Latina y el Caribe, los niños tienen 13% más de probabilidades que las niñas de trabajar, quedando este último grupo en 8%. En el África subsahariana, el 30% de los niños trabajan frente al 29% de las niñas. En África Meridional y Oriental, el 27% de los niños labora frente al 24% de las niñas, mientras que en Oriente Medio y África del Norte, los niños representan el 8% frente al 6% de las niñas. Se informa además que unos 121 millones de niños seguirán siendo víctimas del trabajo infantil en 2025 y 52 millones lo harán de forma peligrosa, apunta la UNICEF. En el caso del continente asiático, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que al menos 62 millones de niños son explotados laboralmente. Frente a ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia colabora con los gobiernos para apoyar la elaboración y aplicación de estrategias de respuesta al trabajo infantil. En la India, 2 estados han desarrollado un plan de acción contra el trabajo infantil y 8 han aumentado programas para prevenir y erradicarlo. Según la ONU, en Latinoamérica la implementación de la iniciativa América Latina y el Caribe libre del trabajo infantil ha logrado llevar a casi la mitad del número de menores dedicados a actividades laborales, pasando de 20 millones de niños en el año 2000 a 10,5 millones de infantes en la actualidad. Y los sectores involucrados en el trabajo infantil son el campo agrícola, también la industria y los servicios. Datos difundidos por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, revelan que el sector laboral absorbe la mayor proporción del trabajo infantil y estamos hablando de la agricultura, 71% del total se encuentra allí. Le siguen los sectores de los servicios e industria, que estamos hablando de 26 y 18 millones de manera respectiva. Estos sectores adquieren mayor importancia en algunas regiones, donde, por ejemplo, el cambio climático obliga a las familias a dejar las fincas y trasladarse hacia las grandes ciudades. Según las estimaciones mundiales de 2016 sobre la esclavitud moderna, alrededor de 4.3 millones de niños son menores de 18 años y son víctimas del trabajo forzoso. Asimismo, esa estimación señala que 1 millón de niños resultan víctimas de explotación sexual forzosa, 3 millones están en otras formas de explotación laboral y 300.000 niños en trabajo forzoso impuesto por las autoridades del Estado.
Organizaciones internacionales trabajan para poder eliminar esta cifra de niños que por alguna causa ocupan un puesto en el campo laboral en donde son víctimas de la explotación, de los abusos físicos, también fisiológicos y psicológicos. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró en el año 2021 que sería como el año para la eliminación del trabajo infantil. Habrá que esperar ver si se llega a esa fecha y se logra erradicar el flagelo. En esa línea, Naciones Unidas ha pedido a la Organización Internacional del Trabajo que asuma el liderazgo en torno a la implementación de prácticas para erradicar esta cuestión. Recordemos que esa resolución subrayaba el compromiso de los Estados miembros de adoptar medidas inmediatas y eficaces para así erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y también para asegurar la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y de aquí a 2025 poner fin al trabajo infantil en todo tipo de formas en que se pueda aparecer. Así marcamos una nueva pausa. Al volver estaremos hablando de Alemania y fundamentalmente de la economía, cómo se ha mostrado a la baja en ese país europeo. Le contamos, acompáñanos. Mostramos hasta ahora datos del segundo trimestre del año y vamos a hablar para ello de la economía alemana. ¿Por qué? Porque registró una caída de 0.1% según datos que fueron difundidos por la Oficina Federal de Estadística. Y esta disminución se debe a una baja en las exportaciones. Esto quiere decir nada más y nada menos que se vendieron menos mercancías hacia el extranjero. Asimismo, la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, también el Brexit, son otras de las causas que han incidido en esta contracción de la economía alemana. Y el bajo resultado del PIB alemán se produce a un día de que la confianza económica de los inversores cayera también de menos de 24.5 en junio a menos 44.1 en lo que va del mes de agosto. Su nivel más bajo desde diciembre de 2011. Por su parte, el gobierno alemán se atiene a su previsión positiva, ya que espera un crecimiento económico de apenas 0.5% al cierre de este año. Y en los primeros 7 meses de este año, China registró también un aumento en el número de empresas extranjeras que están instaladas en ese país. Esto significa que el gigante asiático sigue siendo un país atractivo para la inversión foránea. Aquí traemos los detalles. Datos difundidos por el Ministerio de Comercio revelan que la inversión extranjera directa en China continental creció un 7,3% interanual a 533.140 millones de yuanes entre enero y julio del año en curso. Los inversionistas provienen de la Unión Europea, de los cuales destaca Alemania. Asimismo, Corea del Sur y Japón son importantes actores que invierten en suelo del gigante asiático. En términos de países y regiones, la inversión de las principales fuentes de capital extranjero de China no se están desacelerando. La inversión extranjera directa de la Unión Europea aumentó un 18,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado, con una tasa de crecimiento del 72,4% de Alemania. La inversión extranjera directa de Corea del Sur y Japón aumentó un 69,7% y un 12,6% respectivamente. En concreto, durante los últimos 7 meses, se fundaron un total de 24.050 nuevas empresas con fondos extranjeros. En ese sentido, la inversión foránea destaca en la industria de la alta tecnología, que aumentó 43,1% anual, para representar el 29,3% de la inversión extranjera directa total. Por su parte, las zonas piloto de libre comercio del gigante asiático registraron una afluencia del 14,6% interanual. Y la provincia central siria de Homs espera cosechar toneladas de manzanas al cierre del presente año. Es una cosecha que al finalizar 2019 será de 100.000 toneladas. Son datos que fueron difundidos por el Departamento de Agricultura de Siria, mostrando la recuperación económica del país. De acuerdo con informes, 4.500.000
árboles de esa fruta ya fueron sembrados en 11.000 hectáreas y esto significa que la cosecha podría generar empleos de miles de familias que estaban dedicadas hacia esas labores. Homs, es importante decir, es la provincia de mayor extensión con 42.223 kilómetros cuadrados y más de 2 millones de habitantes y contribuye de manera significativa en el hecho de la producción agrícola siria, lo que representa en la actualidad y a pesar de la guerra terrorista impuesta, cerca del 26% del PIB del país árabe. En esa zona se cultivan además uvas, cuya producción debería alcanzar las 88.000 toneladas para el presente año 2019. Y a esta hora revisamos indicadores petroleros al cierre de la jornada de este miércoles. Traemos el barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, se marcó así como lo tienen en pantalla, $55.04 el barril con una pérdida de 3.49%, tal como lo aprecian. También hablamos del Brent, barril de referencia en Europa se ubicó en $59.28 cada barril con una pérdida de 3.29%. Y el crudo venezolano se ubica precisamente en 384.24 yuanes, tuvo una caída la semana anterior de 21.06 yuanes. Es la realidad que mostramos a través de nuestra pantalla, los datos, indicadores económicos que usted puede encontrar siempre junto a nosotros. Así llegamos al final, pero seguimos interconectados desde redes sociales. Nos puede conseguir Telesur, Impacto E, Josvani Telesur y Telesur TV. Será hasta la próxima. Continúa con nosotros. Nos vemos.